España vivía un año de euforia colectiva. El país había mostrado al mundo su cara más moderna. Los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, la llegada del AVE Madrid-Sevilla, incluso la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. Era una época en la que la música sonaba Mecano, con Una rosa es una rosa, o BK, con Historias de amor, o en las radios triunfaba Jon Secada, con Otro día más sin verte. Además era la época dorada de la Ruta del Bacalao, acontecimiento clave en este vídeo. En el cine se estrenaban títulos como Drácula, de Bram Stoker, de Coppola, o Instinto básico, de Sharon Stone. Mientras, en la televisión, Jesús Hermida, Mercedes Milá o Nieves Herrero marcaban la agenda mediática. Era la España del optimismo, hasta que un crimen brutal rompió esa ilusión. No te voy a hablar de un crimen cualquiera, no te voy a hablar de un año cualquiera. He venido a contarte el caso Alcácer. Soy Nacho García y una vez más he venido para hacerte entrar en mi mundo de historias y curiosidades. Así que por un momento ya sabes, olvida quién eres, olvida dónde estás y déjate llevar por The Talker Night. El 13 de noviembre de 1992, 3 adolescentes de Alcácer, un pueblo pequeño de Valencia, se preparaban para ir de fiesta. Te hablo de Miriam y Desiré, de 14 años, y Toñi, de 15 años. Habían planeado ir a la discoteca Color, en Picassent. En un primer momento la idea era que Fernando, el padre de Miriam, las llevara a dicha discoteca, ya que había una fiesta de su instituto. Pero Fernando ese día no se encontraba bien y estaba algo enfermo. Por lo tanto les propuso no salir esa noche. Pero ellas, como cualquier joven de aquella época, tenían ganas de salir y asistir a ese evento. No tenían dinero para el taxi, por lo que decidieron hacer autostop en la carretera. Además, esa tarde habían estado con su gran amiga de estas 3 jóvenes, que no pudo asistir esa noche porque estaba enferma. Pero tras esa noche, ellas nunca volvieron a casa, nunca regresaron. Sus padres, Fernando, padre de Miriam, Rosa, madre de Toñi, y Vicenta, madre de Desiré, comenzaron una búsqueda desesperada que pronto movilizarían a todo un pueblo y a todo un país. Durante semanas, Alcácer se volcó en la búsqueda. La Guardia Civil inició una investigación, pero las pistas eran escasas. Muchos de vosotros recordaréis en aquella época los programas como Quién sabe dónde, de Paco Lobatón, y de Tú a tú, de Nieves Herrero. Fueron definitivamente los que más hicieron eco de este caso. Sus nombres y hasta muchos detalles de sus rasgos personales. Pero, sin embargo, cuando están a punto de cumplirse casi 2 semanas, todavía no tenemos datos fiables sobre su paradero. Y a eso vamos. Llegó un punto en que España entera conocía a Miriam, Toñi y Desiré, y la angustia de sus familias se convirtió en un drama que compartieron millones de espectadores. Hasta que poco más de 2 meses después, exactamente el 27 de enero de 1993, 2 apicultores, Luis y Gabriel, encontraron restos humanos en una fosa en el paraje de La Romana, en el término de Tous. Esos instantes, desde que se dio la voz del hallazgo, fueron realmente angustiosos para las familias, hasta que la Guardia Civil confirmó lo peor. Eran los cuerpos de Toñi, Desiré y Miriam. Pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran. Pero no podemos hacer una gran fiesta. El hallazgo definitivamente conmocionó a toda España. El país entero quedó paralizado por la brutalidad del crimen. Las autopsias realizadas por los forenses Luis Fontela y Fernando Verdú, que entre los cuales hubo ciertas discrepancias, revelaron que las niñas habían sido secuestradas, torturadas y asesinadas con extrema violencia. Tras la investigación de la Guardia Civil, se encontró una documentación de un miembro de la familia Anglés, una familia brasileña de clase baja que vivía en Catarroja. Se determinó que el autor del crimen fue Antonio Anglés y su amigo Miguel Ricard, por lo que el informe final apuntaba a ambos sospechosos como autores materiales del crimen. Kelly, soy yo, Rubén. Cuando vengas le dices al rubio que vaya a donde está el plato y la maneta de la moto y que traigan los 2 sacos de dormir y los quelos y la leche que está encima de la nevera, ¿sabes? Y eso, cuanto antes posible. Vale, Dios, luego. La crueldad de los hechos y la juventud de las víctimas convirtieron el caso en uno de los más atroces de la historia de la España reciente. Miguel Ricard fue condenado a 170 años de cárcel, mientras que Antonio Anglés, principal autor de los hechos, consiguió escapar convirtiéndose en una de las desapariciones más extrañas de España, en la que hasta el día de hoy aún no se ha vuelto a saber nada de él.
El impacto mediático fue inmediato. El caso se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes. Dicho alcance mediático fue tal que el propio programa de Nieves Herrero emitió un programa en directo desde Alcácer el mismo día del velatorio de las víctimas, con los familiares presentes en él, lo que generó una gran polémica y marcó un antes y un después en la televisión española. Guillermo, ¿qué nos quieres decir a toda España? Buenas noches. Yo no soy de aquí, soy de un pueblo cerca, soy de Aldaya, y la verdad es que a mí me gustaría ver la cara de esta gente que ha hecho esto. Tengo una cosa dentro, como me imagino que mucha gente de aquí y mucha gente de España. Solo pido una cosa. Bueno, pedir por pedir. Pero que... ¿por qué siempre es al pueblo? Y cuando es al pueblo, a la persona a la cual han cogido y han matado, la meten en la cárcel y hasta aquí hemos llegado. Pero cuando, por alguna circunstancia, le pasara esto a un hijo, a una hija de un presidente de gobierno, de un alto cargo, ¿qué harían? ¿Lo mismo? Yo creo que se menearían mal las cosas. Cambiarían las leyes. A ver allí. Ahora cuando suban y lo descubran y vean lo que... Perdón, un segundo, porque cuando aparece Olga Biza es que hay una noticia de última hora. Olga. Perdónate, hemos estado esperando para confirmarlo. Hay 2 detenidos. Uno... Hemos estado esperando porque nos lo ha confirmado la Dirección General de la Guardia Civil. Uno se detuvo anoche, otro esta mañana. Han sido detenidos en la localidad de Silla, que todos conocéis. Fernando García, el padre de Miriam, se convirtió en una figura pública que luchó incansablemente por esclarecer la verdad, enfrentándose a los medios, a la justicia y a la opinión pública. Yo siempre he pretendido que llamar primero a las puertas de la gente que debe de resolver este asunto, como son los ministerios, y bueno, después de 4 años y haberme paseado por el despacho de un presidente de gobierno, de varios ministros y de los responsables que son los responsables de la Guardia Civil que deben de solucionar esto, pues parece que a estas alturas aún no tenemos nada. Entre noviembre de 1992 y enero de 1993, España pasó de la ilusión colectiva a la pesadilla. El caso Alcácer no fue solo un crimen atroz, sino un espejo de la sociedad, la vulnerabilidad de la juventud, las grietas del sistema judicial y el nacimiento de una televisión que explotaba el dolor en directo. 3 niñas se convirtieron en el símbolo de una época y cuyo recuerdo sigue vivo más de 30 años después. Tras el hallazgo de los cuerpos en enero de 1993, el caso Alcácer se convirtió en una herida abierta en la sociedad española. El juicio se extendió hasta 1997, en el que, como ya he dicho antes, se condenó a Miguel Ricard a 170 años de cárcel, mientras que Antonio Anglés, tras escapar, se convirtió en el fugitivo más buscado de toda Europa. Durante años, la versión oficial quedó fijada: 2 hombres, Antonio y Anglés, un escenario, la Romana y un crimen atroz. Sin embargo, las dudas nunca desaparecieron. La familia, los medios y buena parte de la opinión pública siguieron cuestionando si la verdad había salido realmente a la luz. Finalmente, Miguel Ricard cumplió poco más de 20 años y salió en libertad en 2013, gracias a la doctrina Parot. Pero en septiembre de 2025, más de 3 décadas después del crimen, Miguel Ricard ha reaparecido en una entrevista concedida en El Rincón del Disidente, un canal de YouTube y el cual os recomiendo a todos vosotros. Os voy a dejar el link justo aquí debajo de la entrevista para que podáis verla por completo. Y un canal el cual le muestro todos mis respetos tanto al canal como a su creador Manu Jiménez, quien ha hecho un excepcional trabajo. Las palabras de Miguel Ricard, desde luego, han vuelto a sacudir la memoria de España. Ricard, el único condenado por este caso, ha asegurado que ha decidido hablar para liberar su conciencia y para pedir perdón a las familias de Miriam, Toñi y Desiré. Dijo que durante años cayó por miedo a represalias a su familia, pero que ya no tenía nada que perder. También, por otro lado, hay que destacar que no es su primera entrevista, es de hecho la tercera, y estas 3 únicas entrevistas las ha realizado todas en el mismo canal, por su cierta relación con el creador de este canal, con Manu Jiménez, ya que ha sido la persona que le llegó a poner en contacto con su hija tras salir de prisión. Miguel Ricard ofreció una versión distinta a la que quedó recogida en 1997. Según su relato, el crimen no fue cometido únicamente por él y por Antonio Anglés. Señaló directamente a Antonio como principal ejecutor, pero también implica a su hermano Mauricio Anglés y a un hombre apodado El Nano.
Además, habló de la presencia de 3 hombres mayores de entre unos 50 y 60 años, los cuales él no conocía, lo que esto ampliaría el número de participantes a 7. Con esta nueva entrevista, Miguel Ricard trasladó el escenario del crimen. El crimen no habría ocurrido en la caseta de la Romana, como se estableció oficialmente hasta día de hoy, sino en un almacén de pólvora en Catadau, donde ahí comenzó la agresión, y que poco después trasladarían a la Romana por el miedo al impacto mediático. Miguel cuenta que Mauricio y él fueron enviados a un bar a por unos bocadillos y que a su vuelta fue obligado a participar en los abusos, en contra de su voluntad, ya que al parecer Antonio Anglés le amenazó de muerte tanto a él como a su familia. Estas declaraciones chocan frontalmente con la versión oficial. La justicia había condenado a Miguel Ricard como coautor junto a Antonio Anglés, situando todo en la Romana y descartando la participación de más personas. Ahora Miguel Ricard se presenta como un testigo forzado y alguien que mintió en sus primeras declaraciones, porque según él fueron arrancadas bajo coacción policial. Reconoció que había ocultado la verdad durante años, pero reconoció que nunca fue un asesino voluntario. Como he dicho antes, en la entrevista pidió perdón a las familias de las niñas y a la sociedad española. Sin embargo, muchos interpretan que esto ha sido más que nada una limpieza de imagen, más que asumir responsabilidades. Esta declaración ha generado un enorme revuelo mediático. Reabrió el debate sobre la implicación de más personas. Devolvió a la actualidad la figura de Antonio Anglés, prófugo desde 1993, y alimentó de nuevo las teorías alternativas que rodean el caso. La aparición en 2025 de Miguel Ricard no ha resuelto nada, pero sí ha agitado de nuevo las aguas. Para algunos fue un intento desesperado de reescribir la historia, para otros una pieza más en un rompecabezas de un crimen lleno de sombras. Lo cierto es que el caso Alcácer, más de 30 años después, sigue vivo en la memoria colectiva, y cada palabra de Miguel Ricard añade una nueva capa de misterio a una de las historias más oscuras de la España contemporánea.